Los primeros registros psicofónicos se dieron con las grabaciones de un médico inglés, Thomas E. New, mientras recogía en el campo los ruidos de los insectos. Entre estos ruidos naturales se encontró con unas voces de apariencia humana que no pudo interpretar. Así pudo reunir un conjunto de grabaciones en un trabajo finamente elaborado y presentado posteriormente a una entidad científica. Pero la mentalidad abrupta de estos científicos no podía admitir tan peculiar fenómeno, y le aconsejaron al señor New que dejara el asunto si no quería caer en el desprestigio, y así lo hizo, siguiendo el consejo al pie de la letra. Algo muy similar le ocurrió también a un alemán, Karl Heinzmann, trabajando también en el campo, y escuchó unas extrañas voces en la cinta magnetofónica sin poder entender su contenido. Pero este también decidió zanjar el asunto de un plumazo. Al menos este dejó constancia del singular fenómeno. En esta fecha, ya pasados muchos años y tras trabajar con la idea de la comunicación, se decide realizar la primera investigación de forma rigurosa en materia de psicofonías. Estas pruebas se realizarían en el Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. Fue el padre Gemelli quien obtuvo una serie de voces en presencia del padre Pellegrino Ernetti. Durante toda la década de los 50, ambos padres continuaron con las investigaciones en este campo, realizando algunas pruebas científicas del fenómeno. Así, el 29 de octubre de 1986, el padre Pellegrino Ernetti, ya anciano, es entrevistado por la revista Oggi, en la que explicó los resultados de sus estudios durante los 30 años de investigación en este terreno. Equivocadamente, se ha vinculado a Friedrich Jürgenson el descubrimiento de las psicofonías, cuando en realidad fue el detonante para su divulgación y estudio científico. Si bien es cierto que fue él quien impulsó a muchos investigadores a tener presente este fenómeno, que ya se comenzaba a incluir en la denominación de paranormal. Friedrich Jürgenson nace en Odessa en 1903 y a los 40 años fija su residencia en Estocolmo. Estudió arte y música, fue cantante de ópera, pintor y productor de cine. Su primer encuentro con las psicofonías tuvo lugar el 12 de junio de 1959, fecha en que se inicia un nuevo proceso de los fenómenos de transcomunicación. Un suceso insólito para Jürgenson se originó en los bosques suecos mientras dedicaba su tiempo a grabar el trino de los mirlos y pinzones para la banda sonora de uno de sus documentales. Al regresar a su casa para oír los registros obtenidos, encontró junto al canto de los pájaros otros sonidos que no pudo identificar, creándole parte de molestia y parte de curiosidad, y que fue lo que le impulsó a dedicarse casi de lleno al estudio de este fenómeno. Una de las cosas que oyó claramente fue la voz de un hombre que en noruego le hablaba del canto de pájaros nocturnos. Luego escuchó otros sonidos de arrullo y gorjeo, evidentemente de pájaros, pero no de aquellos pájaros a los que se les había orientado el magnetofón. Entre estos sonidos le parece a Jürgenson oír el canto de un ave toro, pájaro que no se encuentra en la región donde realizó la grabación. Jürgenson decide volver al lugar con sus aparatos y consigue grabar de nuevo algunas voces, entre ellas algunas que lo llamaban por su nombre, así como la de su madre fallecida desde hacía 4 años, diciéndole: «Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oír?», y otras frases como «Friedrich, te estamos observando». Su perro Carino reaccionó a la llamada de su nombre. Asimismo, aparecieron voces en distintos idiomas, tales como el sueco, alemán o letón. Narra Jürgenson en su libro Conversaciones por radio con difuntos: «Me llamó la atención el hecho extraordinario de que precisamente a mí, que trataba de registrar cantos de aves, me enviasen cantos de pájaros nocturnos noruegos, justamente en el momento en que estaba haciendo funcionar el magnetófono». Tras toda esta fenomenología,
Jürgenson realiza la primera sesión pública ante 7 testigos, entre ellos el Dr. Jorken, Arne Weiss, un colaborador de la radio sueca, y el parapsicólogo sueco Hans Bender, consiguiendo obtener voces ante la presencia de sus 7 testigos. El parapsicólogo Hans Bender nos cuenta la experiencia que vivió en una de estas sesiones. 28 de diciembre de 1959. A las 19:30 dijo Jürgenson, ahora, y puso en marcha el magnetófono acoplado a un micrófono. Al oír la cinta, se descubrió que una voz de hombre decía claramente Poskala. En el libro de Jürgenson se identifica esta palabra con el nombre de una localidad sueca. 9 años después se indicó otra posibilidad más admisible. Esta palabra significa en idioma finés mejilla contra mejilla, lo que podría cuadrar mejor con la interpretación. La conversación tuvo lugar en sueco. Cuando Jürgenson respondió a una pregunta, monga, monga, que significa muchos, muchos, se oyó al poner en marcha el aparato la voz de un anciano que decía, tanto partís, lo que interpretó Jürgenson como una combinación del italiano tanto y el inglés partis, considerándolo como una continuación de su respuesta. Una de las señoras formuló una pregunta al Dr. Jorken que éste respondió, pero la cinta daba una sucesión de sonidos completamente distintos. Se oía la voz de Jorken como fondo y unas palabras que no eran de la misma voz. Decían, Stackars Lilla York, pobre pequeño abedul, lo que según Jürgenson podría ser una alusión a la grave enfermedad de corazón que poseía. Una voz de mujer que había llamado previamente al hijo de Jürgenson diciendo su nombre en diminutivo, exclamó en voz bastante alta y con acento finés, «Tanner, Tanner, ¿dónde está Tanner?», preguntó Arne Weiss, bastante disgustado por lo que no comprendía pero le intranquilizaba. «Y Sverige, en Suecia», respondió la voz. 3 años después recibió Jürgenson el libro The Great Problem del autor inglés L. Johnson, en una de cuyas páginas aparece 2 veces en 2 líneas consecutivas la palabra Tanner, nombre de un medium inglés. Se decidió poner en marcha el magnetófono y guardar silencio. Al escucharlo después, se oyeron ruidos amortiguados procedentes de la calle, y luego, de pronto, una voz de hombre que decía, acentuando la primera sílaba, «Grécola». Unos segundos después, la señora Weiss rompió el silencio y dijo, «Si no tuviese miedo, iría ahora a la cocina». Allí había acostado a su hijita. En 1963 se pensó que podría tratarse de la palabra latina graecola, que significa pequeño griego, y también, entre otros sentidos despectivos, cobarde. La sesión experimental terminó con una especie de diálogo entre Arne Weiss, cuya actitud oscilaba entre el escepticismo y la inquietud, y una voz que dijo, entre otras cosas, «Eres muy frío».